máximas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo la satisfacción de darles la bienvenida al desayuno inaugural Gracias. Tengo la satisfacción de darles la bienvenida al desayuno inaugural de las actividades del Año Nuevo en el Fórum Europa, que organizamos con la colaboración de Asisa, Red Eléctrica de España y BT. Precisamente en 2018 nuestra organización cumple sus primeros 18 años, consolidada como la organización de debate de referencia en España, con presencia regular en 9 ciudades y renovando el compromiso de seguir siendo un lugar de encuentro independiente y plural entre las diferentes ideas e intereses. Tenemos el honor de recibir como ponente de este primer acto del año al secretario general del PSOE. Es la primera vez que interviene en nuestra tribuna desde que recuperase el liderazgo de los socialistas españoles tras un paréntesis en una encrucijada de la que muchos aprecian que salió ganando en fortaleza y en habilidades para manejarse y manejar situaciones tan complejas como las que vive España en todos los aspectos. Don Pedro Sánchez interviene en el Fórum Europa para analizar el presente de nuestro país y para defender propuestas para los ciudadanos, más allá del tema relativo a Cataluña, que ha marcado y marca la agenda política española, pero que en modo alguno, tal como entiende el secretario general y también nosotros, debería condicionar y paralizar la vida del país, que ha de afrontar retos esenciales, tanto en los aspectos sociales, por ejemplo, en materia de pensiones, como en los relativos a la economía y al empleo, los presupuestos generales del Estado, el modelo de financiación autonómica. Hombre de ideales inquebrantables, firme en llevarlos a la práctica, inteligente, de mirada abierta, europeísta convencido, es un placer recibir hoy en el Fórum Europa al secretario general del PSOE. Querido Pedro, la tribuna es suya. Buenos días a todos y a todas. Gracias, José Luis, por permitirme inaugurar el 2018 en este prestigioso foro y ante esta distinguida audiencia. A todos y a todas ustedes les deseo que tengan en lo personal, en lo familiar y en lo laboral el mejor de los años. En pocos días se van a cumplir 2 años desde que recibí el encargo del Rey para intentar formar gobierno. Hoy pocos dudan de que, de haber prosperado esa investidura, la política se habría visto al menos renovada en 4 ámbitos. El primero, el de la regeneración democrática, cuya demanda inició el 15M hace ya unos cuantos años y que continúa insatisfecha. El segundo, el de la cohesión social, con un gobierno decidido a combatir la desigualdad, que es el principal mal que atenaza a nuestro país. Somos, según la OCDE, el 5º país con peor distribución de renta disponible. El tercero sería el de la recuperación económica justa. Gracias a la aprobación, por ejemplo, en esos compromisos de investidura que llevé a cabo en ese debate, a la aprobación, como decía, de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, que hubiera elevado los salarios, que hubiera reducido la legión de trabajadores pobres, que alcanza ahora mismo a 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras en nuestro país, y cuya causa el Partido Socialista sitúa en la reforma laboral del actual Gobierno. Y, por último, también el de la cohesión territorial, anticipándose al desafío secesionista que ha crecido, desgraciadamente, por la pasividad del actual Gobierno. Y si el cambio de orientación de la propuesta política fue importante, también lo fue el cambio que ofrecíamos en la forma de hacer política. Entendimos entonces, como ocurre ahora, que hay una mayoría social que aspira a un cambio político en nuestro país y que ese cambio no podía ser monopolizado solamente por un partido, sino compartido entre distintas formaciones que denominamos las fuerzas del cambio, y que la gobernanza de España debía descansar tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo, algo que denominé entonces el Gobierno parlamentario.
Señoras y señores, al hacer referencia a esa investidura fallida, no pretendo hacer un ejercicio de nostalgia, ni caer tampoco en el reproche, ni tampoco recordar al entonces compañero de viaje, hoy sostén del conservadurismo, que atenaza el cambio en la política española. Si lo hago, es para reivindicar, primero, que la izquierda de gobierno que encarna el nuevo PSOE propuso un proyecto de país con las respuestas adecuadas a las demandas de los ciudadanos y, en segundo lugar, que los presupuestos que me animaron a intentar presidir el Gobierno continúan hoy vigentes. Continúa vigente la demanda de regeneración democrática. Hoy soportamos al primer presidente de la historia democrática de nuestro país que ha tenido que comparecer ante los tribunales como consecuencia de la corrupción que atenaza a su Gobierno, o mejor dicho, a su partido, y vemos también cómo España sufre el tirón de orejas del Consejo de Europa como consecuencia de no haber cumplido con sus compromisos en materia de lucha contra la corrupción. En lugar de una recuperación económica justa que alcance a la mayoría social del país, hoy esa mayoría social se siente de una clase inferior a la del inicio de la crisis. Hoy hay más trabajadores pobres y menos clase media. En lugar de cohesión social, vemos como la mitad de las familias monoparentales, el 80% de ellas encabezadas por mujeres, con lo cual hay que hablar más de familias monomarentales que de familias monoparentales, están en riesgo de pobreza. En vez de cohesión territorial, España ha sufrido el mayor ataque a la integridad territorial de la historia democrática. Y en lugar de hacer descansar la gobernabilidad de España en el Ejecutivo y en el Legislativo, el tándem del señor Rajoy y del señor Rivera bloquea todo intento de cambio en el ámbito social, político, económico, laboral y medioambiental. Utilizando, por ejemplo, el veto parlamentario y, en consecuencia, devaluando la calidad democrática de nuestro Congreso de los Diputados y también de nuestro país. Si hoy tuviéramos que definir el momento político que vive nuestro país, yo diría que atravesamos una legislatura de oportunidades perdidas, con un Gobierno que tiene tres características fundamentales. La primera, un proyecto agotado, si es que alguna vez tuvo un proyecto. La segunda, un Gobierno dividido internamente, a la espera de ver a Rajoy deshojar la margarita sobre su sucesión. Y, en tercer lugar, un Gobierno en estado de shock por el auge de su socio competidor conservador. Es verdad, llevamos ya 6 años de mandato del señor Rajoy como presidente del Gobierno, que el señor Rajoy no es la clase de líder que necesite de grandes incentivos para no tomar ninguna decisión. El último ejemplo lo hemos visto durante este fin de semana, con miles de vehículos atrapados en las carreteras por el temporal de la nieve. El Gobierno se limitó a predecir el temporal, pero no a poner los recursos necesarios para evitar sus consecuencias. El Partido Socialista, lo saben ustedes, ayer lo anunciamos, ha exigido no solamente las comparecencias del ministro del Interior y del ministro de Fomento, sino que, como consecuencia de esas comparecencias, exigiremos, no cabe duda, las responsabilidades políticas que merece esta situación. Pero volviendo a la forma de hacer política de Mariano Rajoy, fue Kissinger el que habló del problema de la conjetura, una disyuntiva a la que se enfrenta todo líder político y, sobre todo responsable político. O bien se anticipa uno al problema tomando medidas aun a riesgo de no ser entendidas por la ciudadanía porque desconoce el alcance de problemas potenciales, o bien no toma ninguna decisión con la esperanza de que dar la espalda a ese problema haga desaparecer y resolver al mismo. Es evidente que Rajoy siempre opta por la opción más cómoda. Yo no diría la menos arriesgada, pero sí la más cómoda, que es no hacer nada. Pero las consecuencias no son inocuas para el conjunto de la ciudadanía. Ahí está el deterioro del sistema público de pensiones. Ayer mismo vimos cómo el Gobierno de España solicitaba un nuevo crédito, en este caso al Tesoro del Estado, para poder financiar las pensiones el próximo año. Ahí está también el deterioro de nuestro estado del bienestar y de su financiación, bloqueando la financiación autonómica e incumpliendo, en consecuencia, los compromisos asumidos en la conferencia de presidentes celebrado hace un año en un mes como este. Y ahí está también el deterioro de la convivencia entre los pueblos de España con la ya conocida crisis catalana. Ciertamente, la parálisis que advertimos en su primer mandato se ha agudizado en este segundo y se ha intensificado aún más después de las elecciones del 21 de diciembre. Sobre la política catalana,
a propósito del 21 de diciembre, me gustaría apuntar 3 reflexiones. La primera, y a la espera de ver qué es lo que ocurre en el bloque independentista, hay que recordarle al bloque independentista de que puede tener una mayoría parlamentaria, pero no tiene la mayoría social. Si logran formar gobierno, que está por ver, deberán hacerlo para gobernar al 100% de los catalanes, no para gobernar al 47% de los catalanes que votó opciones independentistas. Estaremos dispuestos siempre a hablar, a dialogar, a negociar, pero sobre cómo nos unimos, nunca sobre cómo nos rompemos. De hecho, esta semana, mañana mismo, el miércoles, van a comenzar los trabajos parlamentarios de la Comisión de Evaluación del Modelo Autonómico con la comparecencia de los 3 padres de la Constitución. Esperamos a esas fuerzas nacionalistas que participen. Y también advierto, ante cualquier intento de quebrantamiento, de nuevo intento de quebrantamiento de nuestro orden constitucional y también estatutario, el Partido Socialista siempre va a defender al Estado, la integridad territorial del país, nuestra Constitución y el Estatuto de todos los catalanes. La segunda reflexión que me gustaría hacer va dirigida al principal partido ahora mismo del país, al Partido Popular. No se puede ser un partido grande a nivel nacional si se es una anécdota electoral en Cataluña. Esta es una de las grandes paradojas, uno de los grandes lastres de nuestro sistema político actual. Y en tercer lugar, al tándem Rajoy-Rivera les digo que deben comprometerse en los trabajos parlamentarios de la Comisión. Todos debemos contribuir a levantar un proyecto de país que combata de raíz al secesionismo. Y ello pasa por avanzar hacia una nueva España autonómica. Fortalecer lo mucho y lo bueno que tiene el Estado autonómico actual y corregir sus déficits. Federalizar es la solución y no recentralizar. La igualdad y la diversidad son objetivos, señoras y señores, perfectamente compatibles. También me gustaría hacer alguna reflexión sobre las implicaciones que va a tener para la política española lo ocurrido el pasado 21 de diciembre. La primera implicación, la primera consecuencia que, por cierto, estamos viendo en todos los medios de comunicación, hoy mismo en todos los diarios de prensa escrita, es la guerra fría abierta entre el Partido Popular y Ciudadanos. Una guerra fría que es de poder, de reparto de escaños. No es una guerra ideológica. En la ideología, el Partido Popular y Ciudadanos comparten 100% el ideario. La segunda, que como consecuencia de ello, la única esperanza de cambio en España la representa este nuevo PSOE. La contienda política electoral, en consecuencia, es clara. La que representa el nuevo PSOE, por un lado, o doble ración de lo mismo que representa el Partido Popular y Ciudadanos. La otra izquierda quedó desbordada por su error histórico de no defender la soberanía nacional en la crisis territorial que hemos vivido durante estos últimos meses. Y finalmente, y esto me parece muy trascendente, con ser importante la crisis catalana, los ciudadanos tienen urgencias que atender. La política no puede quedar varada, no puede quedar estancada por la irresponsabilidad del secesionismo ni tampoco por la incapacidad del actual gobierno. Por tanto, no propongo mirar hacia otro lado, no, en absoluto. Lo que propongo es dedicar los mismos esfuerzos a resolver la crisis territorial que a responder a los desafíos sociales, económicos, ambientales, laborales, políticos que tiene el país. Al hacerlo, estaremos también dando la batalla al secesionismo en Cataluña. Y aquí, señoras y señores, es donde entra el nuevo PSOE. Muchos pensamos, probablemente muchos de los que estemos en esta sala también, que sin haber llegado al Ecuador, esta legislatura ya no da más de sí. Como buen conservador, Mariano Rajoy ha demostrado ser un maestro en conservar el poder, en mantenerse, en guardar, como decimos en baloncesto, la posición, pero no en liderar las grandes transformaciones que tiene nuestro país. Por tanto, la disyuntiva a la que se enfrenta el Partido Socialista en este escenario es la siguiente. O bien esperamos a que termine la legislatura y proponemos las grandes transformaciones para el país en las próximas elecciones para que se pongan en marcha con una mayoría previsible electoral diferente en el Parlamento después de esas elecciones, o bien lideramos ya ahora, desde la oposición y desde los gobiernos autonómicos y locales, las transformaciones que necesita y exige nuestro país. Y entre esperar y emprender, el nuevo Partido Socialista elige emprender las grandes transformaciones del país desde la oposición. Porque ejercemos una oposición de Estado y ante la falta de liderazgo de un gobierno en tiempo de descuento,
vamos a liderar el país desde la oposición y desde los gobiernos municipales y autonómicos hasta que las urnas nos den en el conjunto de España la mayoría que necesitamos para poder alcanzarlo desde el Gobierno. Por tanto, les anuncio que el trabajo político que va a desplegar el nuevo PSOE durante este año será el de proponer al conjunto de la ciudadanía y al conjunto de la política española 10 acuerdos de país. 10 acuerdos de país que responderán a los 3 principales retos que tiene ante sí la sociedad española. El primero, el gran mal que tiene la ciudadanía española, que se llama la desigualdad, combatir la desigualdad en nuestro país. El segundo, la regeneración democrática. Y el tercero, el recuperar, o mejor dicho, propiciar una recuperación económica justa. Pero antes de anunciarles cada uno de los acuerdos, me gustaría decirles y explicarles cómo lo vamos a hacer, porque la forma es importante para este nuevo PSOE. Primero, queremos que esos acuerdos de país se construyan en alianza con la sociedad. El nuevo Partido Socialista tiene una posición clara sobre las grandes transformaciones que posteriormente les voy a explicar, pero queremos enriquecerlas con las aportaciones del conjunto de la sociedad, por una razón muy sencilla, y es que vamos a encontrar una legitimación mayor en esas alianzas con la sociedad, con los colectivos afectados, para poder ponerlas en marcha posteriormente en el Parlamento. Y a ello vamos a dedicar los próximos meses, a entablar una conversación con los colectivos sociales para diseñar juntos esos acuerdos de país. Acuerdos cuya redacción culminaremos el próximo mes de mayo. El segundo paso será trasladar al ámbito parlamentario esos acuerdos. Desde el Partido Popular, a Unidos Podemos, a Ciudadanos, hasta el Grupo Mixto, vamos a intentar buscar el mayor número de apoyos parlamentarios para aprobar esos 10 acuerdos de país entre los meses de junio y finales de año. En el peor de los escenarios, esto es, que no encontráramos dichos apoyos parlamentarios, esos acuerdos van a formar parte del contrato que el nuevo Partido Socialista firmará con los ciudadanos en las próximas contiendas electorales. Por tanto, resumo. Primero, construir 10 acuerdos de país en una conversación con la sociedad desde enero hasta mayo. Y, en segundo lugar, desde junio hasta finales de año, traducir esos acuerdos de país en acuerdos parlamentarios que materialicen dichas transformaciones. Y paso a relatarles brevemente los 10 acuerdos de país. El primero son las pensiones. Saben ustedes que ayer presentamos una campaña sobre la situación tan preocupante que tiene el sistema público de pensiones ahora mismo en nuestro país. Son 6 años ya, 6 ejercicios de déficit de la Seguridad Social, con un fondo de reserva de la Seguridad Social agotado y con serias incertidumbres que atenazan la sostenibilidad de las pensiones en nuestro país. El sistema de pensiones para los socialistas es la clave de bóveda del estado del bienestar, porque encarna precisamente la continuidad entre generaciones. Y subidas testimoniales del 0,25, como ha previsto el Gobierno de España para este año, quedan neutralizadas por la inflación, que ha sido de media durante el año pasado del 2%, y la subida del coste de servicios esenciales, de los medicamentos, de los copagos sanitarios y también de los productos energéticos como la luz, el agua o el gas. Así que hay que tomar decisiones cuanto antes. Y 3 son los ejes de nuestra propuesta. En primer lugar, lo que proponemos es derogar la contrarreforma del sistema público de pensiones aprobado por el Gobierno, que condena, como ha denunciado no solamente organismos internacionales, sino también los sindicatos, la Unión General de Trabajadores y comisiones obreras, a pérdidas medias de jubilación para las próximas generaciones de entre el 30 y el 40% de su cuantía. Junto a esa derogación, abrir una senda de aumento salarial de trabajadores, de autónomos, de empleados públicos y un incremento del salario mínimo interprofesional para elevar las bases de cotización y la recaudación de la Seguridad Social. Y, en tercer lugar, buscar nuevas fuentes de financiación complementarias a las cotizaciones. Y en este punto sí me gustaría hacerles un anuncio. Les anuncio que vamos a proponer la creación de 2 nuevos impuestos. El primero, el impuesto de las transacciones financieras, y el segundo, un impuesto extraordinario para que la banca sostenga también el sistema público de pensiones. Si los españoles contribuyeron con el sudor de su frente al rescate de la banca en nuestro país, es justo que ahora la banca ayude a sostener el sistema público de pensiones. Se trata de un gravamen exigido por organismos internacionales nada sospechosos de radicalidad, como la Unión Europea o como el Fondo Monetario Internacional, y también puesto en marcha por gobiernos como el Gobierno británico o el Gobierno francés.
En segundo lugar, la educación. Tengo 2 hijas que van a un colegio público y siempre he defendido la educación pública. El buen hacer de nuestros maestros y maestras nunca debidamente reconocido ni social ni laboralmente. La mayoría de esos maestros y maestras están sujetos y son prisioneros de la precariedad y de la interinidad de muchísimos de sus contratos. Necesitamos estabilidad legislativa, haciendo posible un pacto educativo que ponga fin a la LOMCE. Necesitamos suficiencia presupuestaria. Necesitamos reducir la ratio alumno por profesor, que ahora mismo está disparada. Luchar contra el fracaso escolar y también apostar decididamente por la formación profesional en nuestro país. En tercer lugar, un acuerdo de país por la ciencia y por la industria. Necesitamos un marco estable para la ciencia frente a ciclos políticos y coyunturas económicas para recuperar las oportunidades y los talentos perdidos. Es preciso incrementar la inversión, promover medidas de retorno y de incorporación de jóvenes científicos y también reforzar la gobernanza del I+D+I, no solamente en el ámbito universitario, sino también en el ámbito de la Administración General del Estado. Y en industria, el objetivo debe ser situar en un horizonte de 10 años la aportación al Producto Interior Bruto del sector industrial en el 20%. Y en el centro de esa nueva política industrial vamos a proponer que haya una transición ecológica de nuestro sistema económico, es decir, apostar decididamente, como no hace este Gobierno, por las energías renovables. El cuarto acuerdo es el agua. La política de agua no puede reducirse, como hace este Gobierno, al deseo de que llueva, mucho menos ante la evidencia de que la drástica reducción de precipitaciones provocada por el calentamiento global es ya una realidad. El agua es un bien público de extraordinario valor, no solamente ambiental, económico y social, sino, me atrevería a decir, hasta incluso emocional para muchísimos territorios en nuestro país. Y es imprescindible si queremos garantizar la cohesión territorial del mismo. Y a mí me gustaría además vincular la urgencia de una nueva política de agua con las graves dificultades y graves deficiencias que sufre nuestra España interior, la España rural, que corre el riesgo de vaciarse aún más si este Gobierno no toma las riendas de hacer del cambio climático uno de los objetivos fundamentales de su acción de Gobierno. En quinto lugar, por dignidad, la creación de un ingreso mínimo vital. Un país decente no puede dejar a una gran parte de los suyos en el camino. Miren, es sintomático, no sé si se han dado cuenta ustedes que diversos organismos han considerado la palabra del año 2017 a un término que no sé si conocen, que es la aporofobia. El miedo a los pobres, que lo que hace es anular la empatía, que nos hace insensibles ante el dolor ajeno. Por eso, frente a esa idea imperante de ocultar el dolor ajeno bajo un velo de silencio, no podemos aceptar que el 30% de los niños y niñas de nuestro país vivan en hogares en riesgo de exclusión social. El sexto acuerdo es el trabajo digno, el pacto de rentas. Ustedes lo conocen, lo hemos presentado en reiteradas ocasiones. Nunca en España, nos han visto denunciarlo además, ha habido tantos trabajadores pobres como ahora, especialmente entre los jóvenes. Siempre se habla de ese 14% de los trabajadores pobres a nivel agregado, pero si desagregamos esa realidad es aún más dura. Entre los jóvenes, en el año 2007, aquellos que podrían situarse en esa categoría de trabajadores pobres representaban el 7,5%. Hoy representan el 24%. El crecimiento del Producto Interior Bruto en términos nominales de 35.000 millones de euros desde el inicio de la crisis contrasta con una reducción de 9.500 millones de euros de masa salarial en ese mismo periodo. Es decir, queda claro dónde se ha hecho el gran ajuste y quiénes han puesto los medios para que la gran mayoría sufriera esas consecuencias. Hemos propuesto, lo saben ustedes, situar el salario mínimo en 1.000 euros en el año 2020, reforzar los mecanismos de negociación colectiva para precisamente elevar los salarios al 3% de media de aquí al año 2021 y, por supuesto, no nos olvidamos ni de los trabajadores autónomos ni de los empleados públicos. En séptimo lugar, tenemos que rescatar a los jóvenes. Hay que romper el muro invisible, que decía Politicón, que sufren los jóvenes. Son ellos los principales pagadores de la crisis. Ellos han visto reducido su renta mediana en un 20% durante estos últimos años y el número de jóvenes en riesgo de pobreza escaló hasta alcanzar 1 de cada 4 jóvenes en edades situadas entre los 16 y los 24 años. El octavo acuerdo es la igualdad de género. El acoso a las mujeres, y muy especialmente la violencia machista,
representan un atentado contra nuestra democracia. Y es un atentado contra nuestra democracia porque en el corazón de la democracia está la igualdad real, efectiva, entre los hombres y mujeres. Se exige volcar empatía, emociones hacia las víctimas y sus familiares. Se exige volcar recursos económicos para luchar contra esta lacra de la violencia de género, para luchar por la dignidad de nuestra democracia. Y esa es una lucha que nos incumbe a todos y a todas. Y subrayo el todos, porque este combate debemos también darlo los hombres. Nosotros tenemos que acompañar a las mujeres para luchar contra esta lacra, producto, por cierto, de una sociedad en la que nacimos y que crecimos, que es una sociedad patriarcal. Digo todo esto porque en el mes de junio firmamos un acuerdo de lucha contra la violencia de género. Y entonces la mayoría, o mejor dicho, minoría mayoritaria parlamentaria del Partido Popular y de Ciudadanos, apoyaron junto con el resto de la Cámara modificar urgentemente el presupuesto para incorporar 200 millones de euros a todas las administraciones y singularmente a la administración local para poner en marcha todas las medidas que permitieran luchar contra esta lacra. Han incumplido y les exigimos que cumplan ya de forma inmediata la modificación presupuestaria para que haya esos 200 millones de euros. Y en paralelo es urgente aprobar una ley de igualdad laboral que ponga fin a la discriminación salarial de género, que es, por cierto, fuente de desigualdades también en la edad de retiro. Hoy las jubiladas cobran menos pensión como consecuencia de esa desigualdad salarial. Y esa nueva ley de igualdad laboral, por supuesto, tiene que concebir y tiene que regular la conciliación laboral, familiar y personal para que los hombres y las mujeres podamos tener unos horarios mucho más racionales en términos europeos y no en términos ibéricos, si me permiten la expresión. En noveno lugar, me gustaría hablarles de la financiación autonómica y de la financiación local. Es verdad que ante las declaraciones hechas durante estas últimas semanas por algunos miembros significados del Gobierno, me gustaría decirle y pedirle al señor Rajoy, primero que haga, aunque sea por una vez en su vida, un ejercicio de autocrítica. Al no renovar el sistema de financiación autonómica, no solamente está incumpliendo la palabra dada con los presidentes autonómicos, sino también el acuerdo de investidura con Ciudadanos y también un mandato legal que exigía la renovación del sistema de financiación autonómica desde hace ya más de 5 años. En segundo lugar, que los tiempos de la mayoría absoluta se acabaron, terminaron, y que en consecuencia el autoritarismo y el chantaje, o los intentos de chantaje al menos que se están viendo en los dirigentes autonómicos o a los dirigentes autonómicos socialistas, son malos consejeros, si de verdad el Gobierno lo que quiere es llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. En tercer lugar, estamos dispuestos a dialogar, ya, ahora, de forma inmediata, porque al hablar de la financiación autonómica estamos hablando de lo esencial para el Partido Socialista, que es cómo financiar las políticas públicas vinculadas con el estado del bienestar. Pero es al Gobierno a quien le corresponde poner encima de la mesa la propuesta, el modelo, no a la oposición. Nuestras líneas básicas de esa negociación son conocidas, las he dicho ya en muchas ocasiones, pero me permitiré también reiterarlas hoy en este desayuno. Nosotros queremos un nuevo sistema de financiación autonómica para garantizar la autosuficiencia económica de las comunidades autónomas, para blindar el estado del bienestar. Y también queremos incorporar nuevos indicadores a ese modelo de financiación autonómica, no solamente la dispersión, la despoblación o también el envejecimiento de la población, ¿por qué no? La tasa de paro como un nuevo indicador del modelo de financiación autonómica después de la crisis que hemos vivido durante estos últimos años. Y en el ámbito de la financiación local, lo que queremos es terminar con la regla de gasto que atenaza mucha de la liquidez, de la buena liquidez que tienen los ayuntamientos y aprobar de una vez por todas una financiación que dé estabilidad a las corporaciones locales. En resumen, pensiones, educación, ciencia y reindustrialización, pacto de rentas, igualdad de género, rescate a los jóvenes, agua, ingreso mínimo vital, serán parte de esos acuerdos de país que, por cierto, también van a encontrar reflejo en los presupuestos alternativos que presentaremos en el mes de febrero en las Cortes Generales. Y digo bien, presupuestos alternativos, porque no hay opción a que apoyemos los presupuestos del tándem Rajoy-Rivera. No vamos a ser cómplices de los recortes que está practicando la derecha en los presupuestos generales del Estado. Y finalmente, el 10º acuerdo de país, el nuevo pacto constitucional. Este año, saben ustedes que se cumplen los 40 años desde la aprobación de la Carta Magna. Y no quiero emplear más tiempo del necesario en describir lo bueno de una norma que nos ha aportado estabilidad, que tanto han hecho
durante estos últimos 40 años y que tanto se echó de menos a lo largo de la historia de nuestro país. Sin embargo, como bien saben, y sobre todo en el mundo de la empresa, réditos pasados no garantizan retornos futuros. Y es verdad que el mundo se mueve y que la foto fija de la España del 78 corre el riesgo de quedar desenfocada. En esencia, todo lo que les he venido relatando, todas las reformas pendientes, todas las grandes transformaciones que estoy dispuesto a impulsar desde la oposición, se nutre de la misma idea, y es la necesidad de actualizar nuestro marco de convivencia, con un objetivo esencial, que es reconectar con la España de hoy. Hay que enganchar a esta generación, a la nuestra, a la que no pudo votar la norma fundamental del 78, en un proceso de regeneración democrática que necesita nuestro país. Esa es la generación del 15M, la que sufre la avería del ascensor social, el que garantizaba el que una familia con pocos recursos pudiera llevar a sus hijos e hijas a la universidad a cambio de un futuro mejor, la que puede quedar atrapada como consecuencia de la trampa de la desigualdad. No solo tenemos que constitucionalizar nuevos derechos que entonces, en el 78, podían ser, representados por solo principios rectores, sino abordar medidas de regeneración democrática, como puedan ser los aforamientos y, por qué no, estamos dispuestos a hablar sobre ello, la modificación de nuestro sistema electoral. La nueva Constitución también tiene que ser la Constitución del 15M. Por tanto, regeneración democrática, combate contra la desigualdad y que la recuperación sea justa son los tres objetivos que explican las propuestas de acuerdo de país que antes les he relatado. Señoras y señores, una sociedad muere de complacencia cuando los indolentes colonizan el poder sin pensar en los que han de venir en el futuro. Se lo debemos a esa generación que salió a las calles y a las plazas hace 6 años para decirnos eso, que querían ser protagonistas de su propio tiempo. Es nuestro deber examinar el pasado reciente, aprender de los errores cometidos, no desde una vocación académica, sino desde la perspectiva del relato de quienes se esconden detrás de las grandes cifras que deshumanizan el sufrimiento. Todas las cifras que no pueden ocultar mensajes triunfalistas sobre los rescoldos de la crisis económica que todavía perciben 7 de cada 10 hogares en nuestro país. Apelando a la memoria cotidiana de quienes emprendieron el camino del exilio económico, de quienes renunciaron a sus sueños o permanecen atrapados en la paradoja infame del trabajo pobre. Con un mensaje también de esperanza, basado no tanto en imposibles, sino en la evidencia de que los españoles merecen y desean un gobierno honesto y dialogante, que haga del combate contra la desigualdad la mejor inversión de futuro de un gran país como el nuestro. Puede que algunos otros se escondan. Yo, como hice hace 2 años o incluso hace 6 meses, doy un paso al frente para liderar, si es preciso, desde la oposición y también desde los gobiernos autonómicos y locales, la batalla contra la desigualdad que la derecha o las derechas, fieles a sus convicciones, han decidido no librar. Están en su derecho de rendirse, pero nosotros, los socialistas, no nos rendiremos. José Luis, quedo a disposición de las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Pedro. Pues hay muchísimas preguntas, como usted mismo pensará. En Encarna Samitier, de 20 minutos, dice: la falta de acuerdos mantiene sin presupuestos también algunas comunidades y ayuntamientos. ¿Van a tomar medidas para evitar el bloqueo en proyectos para la recuperación? Tomás Centeno le pregunta cómo puede encajar en el funcionamiento del Congreso de los Diputados y desde el punto de vista práctico la presentación de presupuestos generales del Estado que usted anuncia que presentará en febrero. También le preguntan si da usted por descartado que Rajoy pueda llegar a un acuerdo con el PNV para los presupuestos. Bueno, vamos a ver, por responder a la última de las preguntas y empezar a responder a las 3 preguntas, yo diría que el Partido Popular ha aprobado los presupuestos del PNV en Euskadi. El Partido Popular no solamente ha actualizado la ley del cupo vasco, sino también ha aprobado la liquidación de más de 1.300 millones de euros del cupo vasco. Entiendo que tendrá un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco para aprobar los presupuestos generales del Estado. En todo caso,
La experiencia ya acumulada durante este año largo de legislatura que llevamos desde el proceso de investidura nos indica que el Partido Popular tiene los apoyos parlamentarios suficientes como para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Nosotros somos la alternativa al Partido Popular, somos una izquierda de gobierno, hacemos gala de ello. Hemos dicho en reiteradas ocasiones que no solamente queremos trasladar nuestras propuestas, sino que queremos también cuantificarlas. Y, en consecuencia, vamos a hacer una presentación de presupuestos alternativos que tendrá una materialización en la enmienda a la totalidad que presentaremos a la propuesta del Gobierno de España. En muchas ocasiones, sobre todo en los medios de comunicación, se dice, bueno, pero ¿cómo ustedes se oponen ya a los presupuestos generales del Estado del Partido Popular si todavía no los conocen? Bueno, creo que es importante hacer un poco de pedagogía. Es importante decir que antes de la aprobación o de la presentación de los presupuestos generales del Estado hay una aprobación de un techo de gasto, hay el envío a Bruselas de un plan de estabilidad económica y financiera por parte del Gobierno de España, donde se traslada no solamente el horizonte, digamos, presupuestario y de objetivo de déficit público para el próximo año, sino también para los 4 años siguientes. Y lo que se ve que es una reducción sustancial del gasto público en relación con el Producto Interior Bruto que nos separa de la media de la Unión Europea, una reducción sustancial de las políticas vinculadas con la educación, con la sanidad, con los servicios sociales, con las políticas que definen la redistribución de la riqueza en nuestro país y también, como se ha dicho y se conoce, en el debate del techo de gasto, bueno, una de las condiciones que puso el socio parlamentario del Partido Popular, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, una merma en la recaudación fiscal de 2.000 millones de euros que nosotros tampoco compartimos. Es decir, hay elementos suficientes como para poder decir ya que, lógicamente, el Partido Socialista no va a apoyar los presupuestos generales del Estado. Y no porque nosotros hagamos oposición, sino porque la política presupuestaria de estos últimos 6 años y, sobre todo, cómo se va a materializar la letra pequeña de esos grandes números que antes le he expuesto, no creo que sean los que necesita el país para resolver los 2 grandes retos en el ámbito socioeconómico laboral que antes le he expuesto. La cuestión de la regeneración, de la recuperación económica justa y también el de la desigualdad. Domingo Casas le pregunta si podría detallarnos algo más sus propuestas de impuestos sobre la banca y las operaciones financieras de los que usted ha hablado apenas en el esbozo en su intervención. Vamos a ver, hablando de presupuestos, el déficit público ahora mismo de la Seguridad Social está por encima del 1,5% del PIB. Es decir, tenemos un problema muy grave, muy serio, de sistema público de pensiones, del cual no habla este Gobierno. Este Gobierno lo que ha hecho ha sido, primero, suprimir esa regla que aprobó o que al menos mantuvo el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero durante los 8 años de mandato de no utilizar más del 3% del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Eso ha implicado esquilmar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social hasta dejarlo por debajo de los 10.000 millones de euros, es decir, estamos en una situación de emergencia de nuestro sistema público de pensiones. Para no acabar con esos 8.000 largos millones de euros que tiene el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, lo que está haciendo este Gobierno es pedir créditos, en este caso al Tesoro, 15.000 millones de euros, lo cual, José Luis, se da una gran paradoja, ¿no? Y es que ahora mismo estamos financiando con recursos que van a tener que pagar las generaciones futuras las pensiones de hoy, algo que creo que es la perversión absoluta del sistema, y en consecuencia tenemos que ponerle encima de la mesa una solución ya a esta situación de emergencia. ¿Cuál es la solución que pone encima de la mesa el Partido Socialista? Bueno, en la cuestión de la financiación creo que es importante decir que nosotros no queremos subir las cotizaciones a la Seguridad Social, no queremos encarecer el coste de trabajo, no queremos elevar el coste de contratación a nuestros empresarios y, en consecuencia, lo que queremos hacer es abrir nuevos canales, nuevas vías de financiación complementarias a la cotización a la Seguridad Social, como están haciendo otros países europeos. Por ejemplo, el Reino Unido, que aprobó un impuesto a la actividad financiera. Y la filosofía es bien clara. La filosofía es que si los españoles, los ciudadanos, durante estos años de crisis hemos tenido que rescatar al sector financiero en nuestro país desembolsando 77.000 millones de euros, creo que es justo también, en contraposición, pedirle al sector financiero que contribuya a sostener aquello que identifica singularmente a los españoles como es el sistema público de pensiones. Insisto, es un modelo muy semejante al del Reino Unido, el que nosotros estamos proponiendo. Es un modelo en lo que representa el impuesto extraordinario a la banca, que representaría una recaudación de 800 a 1.000 millones de euros. En definitiva,
Si los españoles hemos desembolsado 77.000 millones de euros para rescatar a la banca, creo que es justo pedirle al sector financiero que contribuya con una recaudación de 1.000 millones de euros al año al sostenimiento del sistema público de pensiones. Aurora Valencia le pregunta qué opina usted de las especulaciones en torno a lo que podría hacer o no Puigdemont. ¿Se arriesgará a ser detenido por Francia si viene a la reunión en la frontera? ¿Cree que deberían renunciar a sus actas los 18 diputados electos que están siendo investigados? Juan Manuel González Huesa, director de Servimedia, dice: si usted pudiera reunirse con Carles Puigdemont, ¿qué le diría? ¿Qué debería hacer? ¿Cree que el estancamiento de Cataluña terminará en nuevas elecciones autonómicas y generales? Bueno, yo creo que en relación con Cataluña, el otro día conocía los datos de participación definitiva en Cataluña. En Cataluña votaron menos del 80%, un 79%, que es una participación muy elevada de la sociedad catalana en unos comicios autonómicos, en unos comicios en general. Es verdad que si nos vamos a 2015, creo recordar que la participación estuvo en un 75-76%, es decir, votaron 2-3 puntos más de lo que hizo o lo que hicieron en el año 2015. ¿Cuál es la fotografía? Bueno, Cataluña vive en un empate perpetuo. Hay un 47% de la ciudadanía que apuesta por formaciones políticas independentistas y el resto, la mayoría social, no apuesta por formaciones políticas independentistas. Con lo cual, lo que no puede hacer el independentismo, si finalmente llegan a un acuerdo y logran formar gobierno, es caer en el mismo error que hicieron en 2015. No cuentan con una mayoría social para imponer unilateralmente su agenda. Y creo que esto es importante porque si uno se va al principio de la campaña electoral que se produjo en el año pasado, hay que recordar las declaraciones de muchísimos dirigentes independentistas diciendo que no se podía imponer una agenda unilateral, secesionista, independentista, de quebrantamiento de nuestro orden constitucional y estatutario con un apoyo inferior al 51%. Es verdad que, a mi juicio, el 51% es un porcentaje, es una cifra bastante cuestionable, porque hay procesos de segregación que exigen de un porcentaje aún mayor de apoyo social que, sin lugar a dudas, no existe en Cataluña. Por tanto, esta reflexión creo que es importante que haga el independentismo. El independentismo no puede gobernar para el 50% de la población, y mucho menos para el 47%. Tiene que gobernar para el 100% de la población en caso de que logren llegar a un acuerdo y que logren formar ese gobierno. Y esa es la posición del Partido Socialista. La he dicho antes en mi intervención y la reitero. Hay que gobernar para el 100% de la sociedad catalana, no para el 47%. Hay que volver a la Constitución y respetar el Estatuto de Autonomía. Y ante cualquier quebrantamiento, de nuevo, de nuestro orden constitucional y estatutario, el Partido Socialista va a estar siempre en la defensa del Estado y de la integridad territorial de nuestro país. Margarita Sáenz Díez dice: si a Ciudadanos lo que más le importa ahora, como ha dicho usted, es la lucha por el poder, ¿estarían dispuestos a apoyar a la señora Arrimadas para presidir la Generalitat? Jordi Veracons, de RACU, dice: habla usted de Ciudadanos como el nuevo partido de la derecha y del PSOE como partido de izquierda. ¿Cómo justificaría dar su apoyo a que se presente Arrimadas a la presidencia de la Generalitat? Por cierto, ¿cree usted que la señora Arrimadas aceptaría ser la presidenta y dejar de ser la jefa de la oposición? Fíjese, ayer hablé con Miquel Iceta y le pregunté si Inés Arrimadas se había puesto en contacto con él. ¿Sabe cuál fue la respuesta? Que no. Es curioso, ¿no? Días después de las elecciones del 21 de diciembre, quien haya ganado las elecciones no se haya puesto en contacto con, en este caso, Miquel Iceta, el partido de los socialistas catalanes, para ver, en fin, la composición de la mesa, para explorar las posibilidades de poder llegar a un acuerdo eventual para poder formar un gobierno alternativo en Cataluña. Lo que vimos fue ayer la entrevista de la señora Arrimadas en un diario importante de Madrid, donde lo único que hacía era despotricar contra uno de sus potenciales socios. Y eso me lleva, no sé, a pensar que quizá Inés Arrimadas no está tanto en intentar formar gobierno como en otro tipo de estrategias. Yo lo que le diría a Ciudadanos, y en particular a la señora Arrimadas, es que la campaña electoral terminó el pasado 21 de diciembre y que hay que poner encima de la mesa propuestas, que ganar significa liderar
y que estamos a la espera de que contacte con el Partido Socialista Catalán y que se pongan encima de la mesa las propuestas necesarias para ver si podemos llegar a acuerdos o no. Sin embargo, se dice que está hablando con la CUP. ¿Quién? La señora Arrimadas, o con otro de los partidos. A lo mejor empieza de menor a mayor, no lo sé. Pero... No, me he equivocado. Es con el Partido Popular. Con Podemos. Ah, con Podemos. Bueno, pues también de menor a mayor. Muy bien. Paula de las Heras de Colpisa dice: la ejecutiva del PSOE no ha hecho aún un análisis sobre las implicaciones del resultado del PSC el 21 de diciembre. ¿Por qué? Tiene la intención de convocar un comité federal para definir el rumbo del partido en este año preelectoral. En fin, nosotros nos hemos reunido en una permanente después del 21 de diciembre. He tenido una reunión conjunta con el Comité Nacional Ejecutivo del Partido de los Socialistas Catalanes el 22 de diciembre. Ayer tuvimos una plenaria del Partido Socialista. En fin, no sé, yo creo que reuniones y análisis sobre digamos, las implicaciones políticas del resultado electoral del pasado 21 de diciembre hemos hecho todos. Y hace, por supuesto, el Partido Socialista, y son públicas y notorias, y las hemos dicho por activa y por pasiva. Creo que lo importante, lo sustancial, es lo que le he dicho antes, ¿no? Las implicaciones que tiene para la política catalana, la advertencia que creo que es importante subrayar ante el bloque independentista en caso de que logren formar gobierno, la petición que le he hecho públicamente hoy a la señora Arrimadas para que contacte con el Partido de los Socialistas Catalanes para saber exactamente cuál es su voluntad cierta de poder llegar a formar un gobierno alternativo en Cataluña. Es sintomático que todavía no se conozca esa comunicación y se haya producido y finalmente las implicaciones que va a tener para la política española. Yo creo que la fundamental, la principal, es la guerra fría que se ha abierto entre el Partido Popular y Ciudadanos. Y creo que una de las implicaciones que puede tener esa guerra fría abierta entre Ciudadanos y el Partido Popular es un mayor bloqueo a la acción política legislativa de este Gobierno, que ya de por sí es muy deficiente. Juan Tejón, de la 4, le pregunta qué tipo de responsabilidades políticas debería asumir el Gobierno tras la nevada del pasado fin de semana. Bueno, vamos a estar a la espera de lo que nos digan los ministros. Creo que es importante, para eso están digamos, los tiempos parlamentarios, las comparecencias tanto del ministro de Fomento como del ministro del Interior. Nosotros ayer dijimos que era importante que llegaran, en este caso el ministro del Interior, con la dimisión o el cese, mejor dicho, del director general de la Dirección General de Tráfico bajo el brazo a esa comparecencia. Creo que es lo mínimo que puede hacer después, además, no solamente de una pésima gestión, sino de las iba a decir una, pero múltiples declaraciones desafortunadas que hizo el director general de Tráfico, culpando y responsabilizando a los conductores del atasco monumental que se produjo en la AP6, ¿no?, durante este último fin de semana. Y si me permite, también en esta cuestión, José Luis, me gustaría hacer una reivindicación del empleado público, porque recuerdo cuando el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero puso encima de la mesa la creación de la UME, que fue muy criticada, por cierto, por el Partido Popular. Y ver a la UME con palas, quitando nieve de esa AP6 y de las autovías, creo que lo que significa es una reivindicación de la función pública, del empleado público, que nosotros, lógicamente, como Partido Socialdemócrata defendemos. Y eso también nos lleva a una segunda reflexión, y es que ahora mismo que se externalizan tantos servicios públicos, que se intentan bueno, pues vincular con concesiones en empresas privadas, lo único que sirve, y lo hemos visto durante esta crisis, es para que el Estado, digamos, diluya sus responsabilidades y señale fuera lo que es sin duda una responsabilidad del Estado, que es garantizar la seguridad, en este caso de muchísimos españoles y españolas que se vieron atascados y se vieron, digamos, metidos en una trampa como consecuencia del temporal del pasado fin de semana. Estrella Moreno, de Televisión Española, dice: al comienzo de su, lo entre comillas, segunda vida al frente del PSOE, no descartó una moción de censura. A la vista de su análisis sobre el gobierno de Rajoy, ¿es ahora posible esa moción de censura? Bueno, ha habido, digamos, mucha repercusión de aquella expresión que se utilizó antes de finales de año de que Unidos Podemos dejaba de ser un socio preferente para el Partido Socialista, ¿no? Y yo creo que la reflexión que me gustaría hacer es que
Yo me siento muy identificado y muy próximo a los votantes de Unidos Podemos. Y comparto con ellos la consternación de ver cómo sus dirigentes no han defendido la soberanía nacional en esta crisis de Estado que hemos sufrido en Cataluña. Es más, si uno mira cuál ha sido, digamos, el modus operandi de las decisiones que ha tomado en particular Pablo Iglesias durante estos últimos años, y en mi intervención hacía referencia a los 2 años desde el proceso de investidura fallida que se produjo como consecuencia de la renuncia de Mariano Rajoy a intentar optar entonces a la presidencia del Gobierno de España, si nos fijamos en ello, siempre el Partido Unidos Podemos se ha alineado con el bloque independentista. Votó en contra de mi investidura junto al bloque independentista, propuso una moción de censura junto al bloque independentista para, digamos, cambiar el gobierno de Mariano Rajoy y expulsó al Partido de los Socialistas Catalanes del Ayuntamiento de Barcelona. Con lo cual, la pregunta probablemente debería ser al revés. Es si nosotros siempre hemos sido, o en alguna ocasión hemos sido considerados, un socio preferente para el partido de Pablo Iglesias. Enrique Caballero, de Diario Económico, dice: 10 años después de la compra de Endesa por Enel, aprobada por el Gobierno Zapatero, compra que resultó dañina para España, en opinión de Enrique Caballero, y después de un domingo de nieve que ha puesto de relieve riesgos derivados de la gestión de nuestras autopistas, si usted fuera presidente del Gobierno, aprobaría la compra de Abertis por Atlantia, otra empresa italiana que no parece tener ninguna intención de rendir cuentas al Gobierno de España. Dolores Sanjurjo le pregunta qué piensa usted de que el Gobierno de Rajoy esté apoyando a Florentino Pérez para que se quede con Abertis frente a los italianos, en contra incluso de la CNMV. Mire, yo en un pasado muy remoto trabajé en la Organización de Consumidores y Usuarios. Y creo que una de las grandes y de las nuevas fronteras que tenemos que conquistar en España como ciudadanos es precisamente nuestro derecho como consumidor, como usuario. Y en ese contexto, desde luego, si yo fuera presidente del Gobierno, lo que defendería sería la competencia de mercados estratégicos, como es el energético o como es, por ejemplo, el de las infraestructuras. Ya en el ámbito nacional, digamos, en una España europea, en una España donde ya no existen fronteras, donde hay una interrelación, una interdependencia como la que tenemos en el ámbito económico, sobre todo en el continente europeo, creo que hablar de campeones nacionales está de más. Lo que tenemos que hablar es de defender los derechos de los consumidores, los usuarios, y en ese sentido, desde luego, creo que es acertada la posición de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Rafael Barrera, de Ampier, dice: 3.000 personas atrapadas en la nieve es un acontecimiento grave que supone exigir responsabilidades, pero no lo será más grave 62 familias atrapadas por recortes retroactivos fotovoltaicos en unas inversiones solicitadas por el propio Estado y donde este colectivo entró de buena fe. ¿Qué solución tiene? Yo he estado en Murcia con muchos de los familiares afectados por la crisis de las fotovoltaicas, que es una decisión que se toma además, digamos, con carácter retroactivo por el Gobierno de España, del Partido Popular, al principio de la legislatura, de la pasada legislatura, ¿no? Creo que se da una gran paradoja, ¿no? Y es que la inseguridad jurídica que se derivó de la aprobación de un Real Decreto a principios de la pasada legislatura hace que grandes inversores extranjeros estén ganando en cortes de arbitraje internacional en muchos de los recursos presentados y, en cambio, aquellas familias pequeñas, aquellas familias de clase media, los españoles de a pie no tengan esos recursos para ir a las cortes de arbitraje internacional y, en consecuencia, defender sus derechos. Yo creo que es importante que el Gobierno de España se tome en serio esta cuestión y, desde luego, el compromiso con esas familias por parte del Partido Socialista es claro, es total y, desde luego, si llegamos al Gobierno, intentaremos resolverlo de la mejor manera posible. Carlos Usías Rodado, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, dice: se está dando un proceso de recuperación económica que no llega a cerca de 13 millones de españoles que están en pobreza o en riesgo de estarlo. ¿Queda algo del ingreso mínimo vital por usted propulsado? ¿Alguna otra medida contra la pobreza en España? Bueno, yo creo que
En muchas ocasiones, cuando se habla de la financiación autonómica, da la sensación, o de la financiación local, da la sensación, o cuando hablamos de la regla de gasto, que ha sido también objeto de debate en el Congreso de los Diputados, parece que estamos hablando de cosas ajenas a la ciudadanía y estamos hablando precisamente de cosas muy importantes para la ciudadanía, ¿no? Al final, lo he dicho antes, hablar de la financiación autonómica es hablar de la financiación de nuestro estado del bienestar, es hablar de la sanidad pública, de la educación pública, de los servicios sociales. El otro día, precisamente, hablando con expertos de financiación autonómica, me decían que probablemente en España tendríamos que hacer el proceso de negociación sobre la financiación autonómica de manera distinta a como se hace actualmente. Es decir, podríamos hacerlo como hacen gobiernos como el australiano, que es un sistema federal al que aspiramos, lógicamente, en España, que tenemos un sistema cuasi federal, en el cual se plantea lo siguiente, José Luis, se plantean primero los gastos y luego se habla de los ingresos. Se plantea primero cómo blindamos la financiación de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales y posteriormente decidimos cuántos recursos económicos vinculamos a cada uno de esos pilares del estado del bienestar. En España hacemos lo contrario. Hablamos primero de los ingresos y luego ya hablamos de los gastos. Y creo que es justo al revés, que deberíamos, y esta es una reflexión que dejo a a las personas que me preguntan sobre esta cuestión, deberíamos primero hablar de qué sanidad pública queremos. ¿Queremos una sanidad pública del 5% del Producto Interior Bruto o del 8% del Producto Interior Bruto? ¿Queremos una educación pública del 5% del Producto Interior Bruto o del 3%, como está planteando el Gobierno de España? ¿Queremos una política social en manos de las comunidades autónomas que represente menos del 2% o un 2% o un 3%? En función de qué tipo de peso en relación al Producto Interior Bruto demos a cada uno de esos pilares del estado del bienestar, tendremos que adecuar nuestra financiación autonómica. Creo que es una reflexión que tendremos que hacernos. Renovar no solamente el sistema de financiación autonómica, sino, ¿por qué no?, también renovar la forma de negociar ese sistema de financiación autonómica. Desde luego, yo y nosotros, el Partido Socialista, vamos a exigir desde el primer momento que se apruebe esa renovación del sistema de financiación autonómica, también de la financiación local. Pero, honestamente, creo que el Gobierno de España lo que está haciendo es intentar chantajear a las comunidades autónomas, intentar marear la perdiz y realmente no quiere aprobar esa financiación autonómica. Lo pudo hacer cuando tuvo mayoría absoluta. Está a tiempo de hacerlo antes de que termine la legislatura, el mandato, me refiero a las comunidades autónomas, y desde luego esa es la propuesta y la intención que tiene el Partido Socialista, aunque dudo mucho de la voluntad del Partido Popular y del actual Gobierno. Y en relación con el ingreso mínimo vital, lo he dicho antes en mi intervención, desde luego nosotros apostamos por ese ingreso mínimo vital, lo vamos a reflejar en los presupuestos alternativos. Y también le diría una cosa, creo que después de muchos meses donde tanto el Partido Popular como Ciudadanos han vetado el debate sobre la renta básica, que fue una iniciativa legislativa popular planteada por los sindicatos, ha llegado al Congreso y yo lo que espero es que Ciudadanos apoye esa iniciativa legislativa popular y podamos hablar realmente de cómo resolver la pobreza en nuestro país, que afecta y mucho, sobre todo a los más pequeños. Ana Abril, de Cáritas Española, dice: uno de los retos globales es el de las migraciones. ¿Qué propuestas tiene en este ámbito y en su necesaria vinculación a las políticas de desarrollo? Bueno, ayer leía precisamente un artículo donde se denunciaba el abandono de las políticas de cooperación al desarrollo de este Gobierno. Yo recuerdo en la oposición, el Partido Popular, ilustres ministros denunciar la aportación que estaba haciendo el Gobierno de España, socialista entonces, a la cooperación al desarrollo, diciendo que no se podían despilfarrar poco menos que recursos económicos fuera de nuestras fronteras cuando existían crisis económicas dentro de nuestro país. Y creo que eso da también tamaño, calibre, dibuja claramente, define claramente cuál es el ideario de unas formaciones políticas y de otras, ¿no? Yo creo que tenemos, y precisamente el próximo año, que son las elecciones europeas, tenemos un gran debate. Uno de los grandes debates es precisamente la migración, a las cuales se tiene que dar una respuesta europea. Estamos viendo de nuevo cómo, como consecuencia de los acuerdos que se produjeron entre la Unión Europea y Turquía, y cómo también como consecuencia del control migratorio que se está haciendo en Libia, mucha de esa corriente y de esos flujos migratorios se están volviendo a España. Y creo que es importante reivindicar lo que hizo el Gobierno de España en el año 2004 y en el año 2005 con la crisis de los cayucos, donde se vieron no solamente las fortalezas del Estado, sino también las debilidades de Europa. Entonces, ¿qué se vio?
se vio que ante una crisis migratoria como la que hubo de Senegal y de Mauritania, entre otros países, a las costas españolas, sobre todo las costas canarias, el Gobierno de España de entonces respondió con recursos, no solamente para acoger a esos migrantes, sino también hacer una cosa importante, y es destinar recursos económicos a las políticas de integración de la migración. Se volcaron muchísimos recursos económicos a las políticas de integración de esa migración, donde se ponía el énfasis, por ejemplo, José Luis, en cuestiones que ahora mismo son muy importantes, son trascendentes, como es, por ejemplo, la igualdad de género. Quiero decir con esto, los Estados tienen instrumentos para responder a las crisis migratorias, sí, pero no es suficiente. No es suficiente y por eso las debilidades que se vieron entonces en esa crisis de los cayucos, en la crisis que se vivió en 2004 y en 2005, donde yo recuerdo por el entonces vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, donde se demandaba precisamente una política comunitaria de fronteras, de Frontex, o se demandaba también una política de acogida, no solamente en España, sino en el conjunto de la Unión Europea. Entonces fueron demandas insatisfechas y hoy continúan siendo demandas insatisfechas. La gran paradoja es que un gobierno como el nuestro, de un país como el nuestro, fronterizo, lo que debería sería predicar con el ejemplo. Y eso es precisamente lo que no está haciendo este gobierno. Es uno de los gobiernos, desgraciadamente, que no está cumpliendo con los compromisos marcados, fijados por él y por la Comisión Europea en cuanto a la acogida, la recolocación y el reasentamiento de muchísimos migrantes. Desde luego, yo he trasladado a las instituciones comunitarias siempre que si hubiera un cambio de gobierno, España cumpliría, lógicamente, como no puede ser de otra manera, con los compromisos marcados por la Comisión Europea. Alfonso Pastor dice, siendo la política de educación un pilar del futuro, no parece buen comienzo para un pacto el ir a cargarse la LOMCE. ¿Por qué no se hace una aproximación real para modificar lo anterior en lugar de cargárselo a la primera oportunidad? Y Teresa Domínguez le pregunta si eliminaría usted o pondría trabas a los conciertos educativos con centros privados. Bueno, respecto a la primera pregunta, yo más que una pregunta que es una valoración, yo diría que la LOMCE es una ley desacreditada por la propia comunidad educativa, no por el Partido Socialista. Uno habla con la comunidad educativa y no voy a decir el 100%, pero el 95% lo que quiere es cambiar esa ley orgánica. Y, por tanto, si es una ley que se impuso con una mayoría absoluta que ya no existe a una comunidad educativa que se manifestó en contra de la LOMCE, no es una buena ley, porque no cuenta con los acuerdos necesarios para poder implementarse. Por tanto, creo que hay que hacer una reflexión por parte del Gobierno, por parte de sus apoyos parlamentarios, para llegar en el seno de esa subcomisión, que ahora mismo está abierta dentro del Congreso de los Diputados, a un acuerdo, a un pacto educativo. Yo lo que le puedo trasladar es la posición y la voluntad del Partido Socialista. Nosotros queremos lograr ese pacto educativo y hemos puesto encima de la mesa nuestras, digamos, prioridades. Estabilidad legislativa, estabilidad presupuestaria, reducción de la ratio de alumnos por profesor, una mejora en las condiciones laborales de muchísimos maestros y maestras que están ahora mismo atrapados en la rueda de la interinidad, como se ha denunciado por parte del Grupo Parlamentario Socialista, y también prestigiar y apostar decididamente por la formación profesional, que creo que además es una reflexión que se puede compartir con muchísima clase empresarial, que agradezco además su presencia en este foro. A partir de ahí estamos dispuestos a hablar, le he dicho antes, con la comunidad educativa, es lo que vamos a hacer de aquí al mes de mayo y posteriormente vamos a hablarlo con el conjunto de las fuerzas parlamentarias del Congreso. Esa es nuestra voluntad. Carlos López Comarros dice, la reforma electoral que propone Ciudadanos, que parece justa y buena para España, ¿por qué no cuenta con el apoyo del PSOE? Bueno, eso de justa, buena para España, en fin, yo creo que el Partido Socialista tiene clara cuál es la posición sobre la modificación electoral. Nosotros lo hemos presentado en el programa electoral. Fíjese, incluso cuando no existían estos partidos, en el año 2013, en una conferencia política, nosotros pusimos encima de la mesa negro sobre blanco cuál era la propuesta de modificación de nuestro sistema electoral. Hablamos, por ejemplo, de que se tratara de imponer legislativamente la obligatoriedad de que todas las fuerzas políticas tuvieran procesos de primarias. Incluso también planteamos entonces, y como planteo hoy, el que no solamente la financiación pública
a los partidos políticos estuviera vinculada con los resultados electorales y el número de escaños, sino también, ¿por qué no?, que una parte del mismo estuviera vinculado con los procesos de regeneración y de participación interna de esos partidos políticos. Hablamos de las listas desbloqueadas, hablamos de la paridad en las listas electorales. En fin, hablamos también de que tenemos que revisar el voto rogado de muchos de nuestros emigrantes, cada vez un número mayor fuera de nuestras fronteras. En definitiva, el Partido Socialista tiene una amplia gama de propuestas para renovar nuestro sistema electoral. Por tanto, nosotros, y lo he dicho antes y lo digo ahora, estamos dispuestos en el seno de esa subcomisión de la ley electoral en el Congreso de los Diputados a hablar de cualquiera de estas cuestiones. Incluso he dicho que estoy dispuesto a que se pueda, en el marco de la renovación del Pacto Constitucional, a revisar los aforamientos. Ese fue uno de los acuerdos de investidura que yo alcancé hace 2 años y, desde luego, desde mi punto de vista, continúa siendo una demanda que se puede perfectamente resolver en una hipotética reforma constitucional. Cristina Fraga, de Ameco Press, dice: ¿se va a ampliar la ley integral contra la violencia de género? Esa es nuestra propuesta. Pero fíjese, más allá de integrar, a mí me parece que es fundamental cumplir con el pacto. Y cumplir con el pacto es, si todos los grupos parlamentarios, en el último periodo de sesiones, llegamos a un acuerdo para modificar, como consecuencia de una iniciativa parlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista, el presupuesto general del Estado para incorporar 200 millones de euros a la lucha contra la violencia de género, y el propio Gobierno se comprometió a ponerlo en marcha, la pregunta que habría que hacerle al Grupo Parlamentario de Ciudadanos y al Grupo Parlamentario del Partido Popular es por qué no se cumple con ese acuerdo parlamentario. Las últimas preguntas. Marta Pastor, directora de Ellas Pueden, de Radio Nacional de España, le pregunta si tiene pensado sustituir a Margarita Robles como portavoz parlamentaria para que lidere la lista del PSOE al Ayuntamiento de Madrid. Y Tomás Toledo le pregunta si va a mantener hasta el final el apoyo socialista a Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, respecto a la segunda pregunta, nosotros apoyamos políticas. No apoyamos personas, apoyamos políticas. Aquellas políticas que sean en beneficio de la ciudadanía de Madrid, aquí está el secretario general del Partido Socialista en Madrid, pues contarán con nuestro apoyo. Aquellas que no, como fue, por ejemplo, ese plan económico y financiero, pues lógicamente no contará con el apoyo del Partido Socialista. Y respecto a la primera, bueno, pues tiempo al tiempo. Lo importante es que vamos a fijar en breve los plazos para los procesos de primarias, y será la militancia y también la ciudadanía que quiera decidir junto con nosotros, los candidatos y candidatas que se vayan a presentar en los distintos procesos electorales municipales y autonómicos, quienes decidiremos entre todos, no solo uno, quién vaya a ser nuestra propuesta electoral en los distintos municipios, en las distintas comunidades autónomas. Muchas gracias. Por cierto, tendremos a don Tomás Franco el próximo día 29, a don José Manuel Franco el próximo día 29. No ha habido brujas en mi equivocación, simplemente es que posiblemente estoy un poco espeso. Mis disculpas. Le tendremos aquí el día 29 presentado también por presentaré usted. Yo a José Manuel, y además un placer, José Luis, estar con vosotros en este foro. Muchas gracias. En nombre de Red Eléctrica de España, representada hoy por don Miguel Dubisón, de BT, representada por don Manuel Arias, y de Asisa, don Enrique de Porres, consejero delegado de esta última entidad, va a despedir el acto. Buenos días. En primer lugar, desde quienes patrocinamos este foro, lo que queremos es agradecer profundamente a Pedro Sánchez que nos haya proporcionado el honor de iniciar este curso político como secretario general del principal partido de la izquierda en España. Como ha dicho nuestro director, este foro lleva ya un desarrollo de 18 años y en esos años hemos podido constatar que la pulsión entre las distintas alternativas ideológicas ha producido una transformación profunda de nuestra sociedad y de nuestro país, y que en esa pulsión es necesario promover espacios donde desde la reflexión serena podamos conocer
cuáles son las iniciativas de aquellos partidos, fundamentalmente de aquellos que tienen opciones de llegar en algún momento al Gobierno. Y es muy tranquilizador, además, conocer que se mantiene el compromiso inquebrantable de defender la Constitución y la primacía de la ley. Y en ese sentido, lo único que queremos es transmitir al secretario general del Partido Socialista nuestra lealtad institucional con todos aquellos que tratan de promover el bien general de nuestro país. Muchas gracias.